Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar respecto al diagnóstico, o mejor dicho, a la identificación precisa de infecciones del tracto urinario en pacientes, usuarios con parálisis cerebral. Las ITU, infección del tracto urinario, requieren un diagnóstico certero basado en criterios clínicos adecuados. Debemos evitar antibióticos innecesarios, especialmente en usuarios pacientes con parálisis cerebral. Este enfoque optimiza el tratamiento y previene complicaciones a largo plazo. ¿Qué quiero prevenir? La resistencia bacteriana a un determinado antibiótico por usarlo de forma indebida en el momento inadecuado. Criterios clínicos para el diagnóstico. Muy bien, vamos a hablar de la disuria. ¿Qué es la disuria? Sencillamente el dolor que puede manifestar, referir el usuario, el paciente, al momento de orinar. Tenemos también la poliquiuria, que es el aumento en la frecuencia miccional. Ahora bien, este signo clínico no necesariamente me habla de una infección. Puede ser que sí, que hablemos de irritación vesical por infección. Pero más adelante vamos a ver el por qué los pacientes o los usuarios con parálisis cerebral tienen algo que es la poliquiuria, propia de su patología de base. La urgencia en pacientes con parálisis cerebral, que es difícil comunicarse, que para ellos es difícil verbalizar, por así decirlo, comunicar el dolor, va a haber un cambio en su conducta que por supuesto no siempre es hacia lo mejor, sino que incluso van a estar de muy mal humor debido a la molestia y al dolor que están presentando. Si hablamos de pruebas fundamentales diagnósticas, aunque no es propiamente nuestro trabajo como cuidadores, es importante determinar que tenemos el análisis de orina, que detecta leucocitos, nitritos, esterasas leucocitarias. Es rápido, pero requiere una interpretación muy cuidadosa. Aparte de que requiere una interpretación muy cuidadosa, la forma en la cual se toma una muestra para hacer un simple examen de orina tiene que ser mm, de la mejor manera, de la mejor forma, la forma más aséptica. ¿Por qué? A ver. Voy a tratar de hacer acá un dibujo. Supongamos que esto que estoy dibujando acá es un riñón, luego sale el uréter, esto vendría siendo la vejiga y aquí tenemos la uretra. ¿Sí? Toda esta zona de acá está colonizada por bacterias, por bacterias que son saprófitas, es decir, que son propias de este sitio, de la uretra. Por ejemplo, tenemos una bacteria muy famosa que es la Escherichia coli. Si la Escherichia coli que se encuentra en esta zona de acá, ¿sí? En toda esta zona, se muda para lo que vendría siendo la vejiga, entonces vamos a presentar una enfermedad, un signo clínico, disuria, por tener cistitis. ¿Mm? Infección, en este caso, de una cosa que se llama infección del tracto urinario bajo por colonización de esta bacteria. Vale. Importante también determinar que nosotros tenemos, por así decirlo, vamos a hacer aquí una raya de color verde. Todo lo que está acá es una ITU. Oh, bueno, no es el mejor dibujo, pero todo lo que está por debajo del uréter es tracto urinario bajo. Todo lo que está por encima de el uréter vendría siendo tracto urinario alto. Esto a grosso modo, ¿vale? Muy bien, entonces aquí me están hablando de que si se me infecta el riñón, yo puedo tener una pielonefritis, una infección del tracto urinario alto que es muy peligrosa. Si yo estoy hablando del tracto urinario bajo, pues puedo tener una cistitis, algo que se puede tratar con antibióticos de vía oral. Muy bien.
Entonces, tenemos el urocultivo, que es el gold estándar para nosotros saber si el paciente tiene o no tiene infección, pero para determinar qué patógeno o microorganismo es el que está afectando, en este caso, el sistema o el tracto urinario. Por ejemplo, hago un cultivo, me dice que es Escherichia coli, pero me dice, por ejemplo, ciprofloxacina resistente, amoxicilina resistente, trimetoprim sulfametoxazol resistente. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Al haber usado antibióticos de forma indiscriminada, pues las bacterias se vuelven más fuertes, más resistentes y complican el tratamiento o la terapia para erradicarlas. El método de recolección, lo que les he dicho. La interpretación varía según el método, sea micción, sea sondaje o sea una punción suprapúbica. Se sabe que si se va a tomar una prueba de orina, lo más importante es lavar muy bien los genitales, en el caso del varón, retraer el prepucio, limpiar bien el glande, emitir el primer chorro miccional y después sí tomar la muestra. Esto es complicado con pacientes con parálisis, se puede entender, pero no quita el hecho de que nosotros tratemos de tomar todas las medidas asépticas posibles para la correcta recolección de, en este caso, una muestra de orina. Dentro de lo que a nosotros nos interesa, que es la parálisis cerebral, tenemos el diagnóstico diferencial. Una disfunción neurógena afecta el control del tracto urinario inferior. Produce síntomas que pueden confundirse con ITU y no es una ITU. La famosa, es con lo que yo quiero que se queden, la famosa vejiga neurogénica, común en parálisis cerebral. Altera el almacenamiento y el vasado vesical. Una persona que tenga afección, en este caso el sistema nervioso, que conlleva a el drenaje de la orina, como es el caso de estos usuarios, no pueden vaciar la orina, o mejor dicho, no pueden vaciar la vejiga de manera normal, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, siempre va a quedar cierto remanente contenido de orina dentro de la vejiga que luego ellos posteriormente van a querer drenar. Entonces, si yo no sé esto, si yo no determino que algo tan sencillo como, hay que dejarlo subrayado porque es importante, la vejiga neurogénica, algo tan importante como esto, yo puedo confundir la frecuencia miccional con una infección y no lo tiene. Entonces, llamo al médico, le doy indicaciones y sencillamente estoy haciendo mal por desconocer el hecho de esta patología de base que ellos tienen. Otras causas, estreñimiento, medicamentos, problemas gastrointestinales pueden simular los síntomas urinarios. Y no tiene absolutamente nada que ver con infección del tracto urinario. Consecuencias del uso innecesario de antibióticos. Una microbiota alterada. Yo tomo un antibiótico de amplio espectro para las vías urinarias y me puede, por ejemplo, afectar el tracto digestivo. Entonces vamos a tener estos pacientes con problemas gastrointestinales, por ejemplo, evacuaciones líquidas. Efectos secundarios, reacciones adversas propias del medicamento para con el usuario y el paciente. Y la peor de todas, y es por eso que estamos dando esta formación para identificar bien cuando tenemos una infección urinaria, cuando realmente la podemos confundir con patologías de base de la parálisis cerebral, para evitar la resistencia bacteriana. El uso indiscriminado de antibióticos tiene graves consecuencias a nivel individual y colectivo. Los pacientes con parálisis cerebral son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque les cuesta comunicarse, les cuesta mucho comunicar el dolor, la afección y en algunos casos, pues sencillamente se confunde una sintomatología, con otra. Estrategias para optimizar el diagnóstico, que para eso es que estamos nosotros acá. El algoritmo clínico me dice,
que hay decisiones sistematizadas basadas en evidencia que mejoran la precisión diagnóstica o en este caso la identificación. Biomarcadores urinarios, que eso ya sería más desde el punto de vista de analítica, técnicas de laboratorio y demás. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La educación. Formación a pacientes y cuidadores que faciliten la detección temprana y precisa. Hay un signo, o tres mejor dicho, que son muy importantes. Vamos a ver si puedo hacer un dibujo por acá. Que es una tríada, ¿sí? Muy bien. Tendría yo un triángulo. Lo primero que yo puedo determinar para pensar en una infección es dolor o molestia, ¿sí? Que se puede manifestar, en este caso, de un paciente que le cuesta hablar con parálisis, con su cambio en la conducta. Otra cosa muy importante es la temperatura alta, es decir, la fiebre, ¿vale? Porque la fiebre es un cambio fisiológico, clínico, que se manifiesta en el cuerpo indicándonos que hay infección. Una temperatura mayor a 38 grados, 5 Celsius. Y luego podríamos, teniendo a estos dos, ¿sí? Pudiésemos agregar un tercero. Ahí sí pudiésemos hablar del aumento de la frecuencia urinaria, ¿verdad? Aumento en la frecuencia urinaria. Pudiésemos hablar del tenesmo vesical, que consideran que, por ejemplo, no terminan de drenar la vejiga, ¿vale? Pero los más importantes para mí van a ser siempre el dolor y la fiebre. ¿Dónde van a tener dolor? Dolor a nivel pélvico, que al palpar tienen dolor, o dolor al momento de orinar. Si yo tengo un paciente masculino mayor de 57 años de edad, que nunca se ha hecho antígeno prostático, por ejemplo, este paciente pudiese cursar con una patología que se llama la hiperplasia prostática benigna, en donde yo acá tengo la próstata, ¿verdad? Que me hace presión sobre la vejiga, ¿vale? Y esa presión que está haciendo, en este caso, ese otro órgano, puede llevar a que el paciente orine más veces de lo normal. No me refiere dolor, no me refiere fiebre, entonces, ¿por qué voy a pensar yo que es una infección urinaria? Muy bien. ¿Cómo puedo yo manejar esta situación en pacientes con parálisis cerebral? Un tratamiento adaptado, considerando las comorbilidades del usuario, sus medicaciones que normalmente toma, prevención, importante la hidratación, la higiene y la evacuación vesical regular. Seguimiento, una monitorización a largo plazo. Más adelante vamos a hablar respecto a lo que vendría siendo la hidratación, que es fundamental. El 60% de mi peso corporal es agua. El manejo de una ITU en pacientes con parálisis cerebral requiere un enfoque clínico y la prevención al tratamiento. Debe ser idónea para la situación. Conclusiones y recomendaciones. Hablamos de un enfoque multidisciplinario, un médico especialista, urología en este caso, medicina familiar, sí tengo que acudir a hablar con la parte sanitaria. Una prescripción responsable por parte de ellos para no utilizar eh, antibióticos de forma innecesaria, y la seguridad diagnóstica o la seguridad al momento de identificar la clínica para yo decir que este usuario, el cual estoy cuidando, está presentando una infección del tracto urinario.
Algo interesante es, color de orina y olor de orina está relacionado 100% con infección urinaria. No, no y no. Color, que está muy oscura, lo que me está indicando es que el paciente no toma suficiente agua. Ahí es donde estoy diciendo yo que mm, una en promedio, una persona de unos 70 kilos debe tomar cerca de 1,7 litros, 2 litros de agua. No consume suficiente líquido, más allá del agua que puede consumir al momento de mm, el zumo de la mañana, el cafecito, la sopita, la fruta, debe consumir más agua. Está deshidratado, esa orina, por supuesto, va a tener un color más intenso. Hay alimentos y hay medicaciones que cambian color y olor de la orina. Porque ¿qué es la orina? La orina es un producto de excreción de todo lo que consumimos, llámese alimentos, llámese líquidos, llámese medicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que ingresa lo tenemos que excretar, ¿vale? En dióxido, en sudor, en heces, en orina, lo tenemos que manifestar de esta forma. Hay problemas metabólicos como la cetoacidosis, la diabetes, enfermedades hepáticas, que pueden cambiar estas características de la orina y no me están hablando de una infección del tracto urinario. Y una bacteria asintomática, presencia de bacterias sin infección real. ¿Por qué? Porque hemos hablado. Hay bacterias que son saprófitas, propias de eso, que si yo no limpio bien los genitales, tomo por ejemplo una muestra, me va a salir una muestra contaminada. No tiene dolor, no tiene fiebre, tiene otra patología, aparte de la parálisis cerebral, perdón, viene con otra patología de base, tiene una cirrosis, por ejemplo. Oye, obviamente que va a haber cambio de la orina, pero no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con infección urinaria. Por lo tanto, no quiero mandar antibióticos de forma indiscriminada para evitar la resistencia bacteriana. Porque si en un futuro se llega a enfermar y los va a necesitar realmente los antibióticos, no le van a hacer efecto. Por último, ¿cuándo sospechar de una verdadera infección del tracto urinario? Si el paciente tiene fiebre, me dice, presenta una infección más avanzada y en este caso, si la fiebre es fuerte, me puede decir que está afectando el riñón incluso. Dolor abdominal, dolor en la parte del vientre bajo o dolor suprapúbico en flanco, me puede hablar de compromiso en este caso vesical y cambio en el estado general, muy importante para pacientes con parálisis, se van a encontrar un poco más desanimados, un poco más irritables, por supuesto, porque no la están pasando bien. El diagnóstico, la identificación de una infección del tracto urinario requiere evaluar múltiples síntomas clínicos y no solo el aspecto del color y del olor. Es un todo conglomerado. Sin más nada que acotar, darles muchas las gracias por su atención. Eso es todo.